been down, I've been everywhere, but I'm alright now. I'm alright. I nearly drowned. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a los que estáis pasando por aquí por primera vez y bueno, pues ya sabéis que el día comienza con un buen desayuno. A mí me encanta desayunar, es la parte del día que más disfruto. Además, bueno, pues me gusta hacerlo sola. Para así poder reflexionar y pensar pues todas esas cosas que luego os digo en voz alta. Así que hoy tengo una buena reflexión porque hoy tengo previsto organizar lo que es la habitación de mi hija, la pequeña. Mis hijas no están, entonces pues voy a limpiar hoy su habitación. También voy a montar el armario, porque hace unos días atrás se cayó de tanta ropa que había. Entonces, bueno, pues hay que organizar y bueno, pues ya de paso hacemos la limpieza de otoño y miramos lo que sirve y lo que no sirve. También deciros que me podéis seguir por redes sociales. Instagram es la red social que más utilizo. Así que ahora voy a disfrutar este momento tan maravilloso como es el desayuno y luego nos ponemos al lío, corazones. I used to think another wasted night, but not anymore. No, no. Baby, you can turn the rain to gold. So, this is what it means to fall in love. I like it. Como ya os he comentado antes, bueno, pues hace unos días atrás a mi hija se le cayó lo que es la balda donde se cuelga la ropa, se le cayó. Entonces, bueno, pues nada, ella decidió hacer ya su limpieza de otoño, viendo lo que necesita, lo que no necesita, porque, bueno, pues lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer en este caso es quitar las baldas viejas y hemos comprado un nuevo kit para el armario que, bueno, pues lo voy a montar. De momento lo hemos puesto todo aquí, toda su ropa colgadita para que no esté por el suelo. Y ya esto es varios días después, estoy sola en casa y como no me puedo estar quieta, pues nada, lo voy a limpiar, voy a empezar quitándolo todo, tengo que quitar las baldas, tengo que tapar los agujeros, masillarlos, luego lijarlos. ¿Y qué ocurre? Que a mí me encanta el papel pintado, entonces lo que he decidido es que voy a poner en el fondo papel pintado. Así que nada, voy a poner el papel y voy a montar lo que es el kit del armario. Some people that put their faith into someone who's half their age, reading from a torn out page from a book filled with lies. But I don't know what to do. I'm staring into the blue sky and just waiting for a sign. Someday is certain of what awaits them when it all ends. But I don't know what will happen to me. Will I be remembered in this end? Y bueno, pues mientras voy haciendo todo esto, ya sabéis que yo tengo reflexiones que luego aquí pues las digo en voz alta, pues bueno, para que vosotras también reflexionéis conmigo y me dejéis en los comentarios qué opináis. La verdad es que, bueno, pues la reflexión es que, bueno, pues los niños, adultos, yo tengo adolescentes.
bueno, pues tienen que ser responsables de lo que son sus habitaciones. Entonces es un acto súper sencillo el mantener la habitación ordenada y recogida. Y es que eso ayuda a desarrollar en los niños valores y actitudes súper importantes. Yo creo que lo primero de todo es que favorece pues una mente más despejada y un estado interior armonioso. Yo creo que el espacio, nuestro espacio, es el reflejo de nuestro interior. Y porque con un ambiente caótico el resultado es una mente confusa y revuelta. Yo la verdad es que, bueno, pues a mis hijas siempre han mantenido las habitaciones ordenadas. Sí que es verdad que han tenido épocas de la adolescencia en las que han sido un poco más dejadas, pero bueno, si desde pequeñitos se les inculca que tienen que organizar, ordenar, tener la ropa, pues eso, la ropa sucia, ponerla en el cesto de la ropa, no se puede guardar la ropa sucia en el armario, pues eso siempre se les queda en el interior. Esto es una pelea súper frecuente en todos los hogares cuando los padres pedimos a los hijos que recojan la habitación. La verdad es que resulta súper frustrante observar la desobediencia cuando es una de las pocas tareas y responsabilidades que tienen, con lo cual a mí siempre me ha surgido la duda, porque yo digo, bueno, pues quizá el problema surge porque lo enfocamos como una imposición. Claro, esto ocurre muy frecuentemente, que surjan resistencias y reticencias, que se cree una cierta lucha de poder entre padres e hijos. Sin embargo, yo creo que lograríamos transmitir el que tengan que recoger y organizar, pues transmitiéndolo desde como que es un acto de autocuidado en lugar de una obligación. Y yo creo que esto cambiaría bastante la cosa. ¿Qué opináis vosotros? Habitar un espacio desorganizado y descuidado, yo creo que promueve sentimientos de estrés y falta de claridad, sobre todo en los pequeñines. Puede causar problemas de concentración y dificultades de estudio en los más adolescentes. Igualmente, también afecta a la hora de conciliar el sueño. Yo creo que una habitación organizada puede incluso hasta lograr el buen descanso. Es necesario acostarse en un entorno limpio y ordenado. I have you. That's enough to paint
black and blue. I have you, and you have me. That puts a bow up in the sky, tells the rain to cease. We've had up, and we've had down. We've had warm nights, we've gone round and round. What I know, this much is true. There ain't a color in the rainbow that shines like you. So let's carve our names into this tree, then lay beneath the beauty of her leaves. Will the birds and the bees. Y bueno, pues aquí como veis, Dinky está súper atento mirándome lo que estoy haciendo. Entonces, una vez ya he montado lo del armario, voy a hacer lo que es la limpieza de otoño, igual que hice en mi habitación. Pues he quitado las cortinas, por supuesto, he abierto la ventana, aunque hace frío, pero me gusta que se airee. Voy a quitar todo, sábanas, la funda del colchón, porque también voy a limpiar el colchón, igual que lo hice con el mío. Entonces, pues nada, voy a poner la lavadora y voy a preparar lo que es el bicarbonato con unas gotas de aceites esenciales para espolvorearlo por el colchón. Need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow. Gentle, no, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. Ooh, ooh, yeah. Let's be honest for a second, yeah, you're being over your head, babe, 'cause there is no one other than me that can make you feel the way. Y mientras pues va haciendo efecto el bicarbonato en el colchón, porque yo lo dejo un par de horas, pues voy a limpiar la ventana. Ya sabéis que yo las ventanas las repaso todas las semanas y así no da lugar a que estén sucias y se hacen en un periquete. Who you are, who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle, no, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. Just do it. Y bueno, pues ya a media mañana me ha entrado así un poco de hambre y lo que voy a hacer es prepararme un smoothie. Me encantan estos smoothies porque la verdad es que te llenan muchísimo y son súper nutritivos. Me gusta preparar para varios y congelarlo. Entonces lo que estoy haciendo es cortar un pepino de estos largos, apio, y luego tengo piña natural congelada y entonces lo que voy a hacer es eso, dividirlo en varias bolsitas para congelarlo y así cuando quiera hacerme otro smoothie pues ya tengo el preparado, la medida exacta, porque esto lo pongo en la batidora con un poquito de agua y la verdad es que está buenísimo. No, lo siguiente. Y mientras preparo todo esto, pues yo sigo con el run run de mi reflexión. Y bueno, pues yo creo que también
Otra de las cosas de mantener la habitación recogida en los niños fomenta la responsabilidad. Ellos tienen que pues eso, ser responsables de tener su habitación limpia. Es una manera de inculcarles la responsabilidad. Entonces, porque un hogar es un espacio compartido por varias personas en las que todas tienen un papel a la hora de cuidar la casa. O sea, cada uno tiene sus responsabilidades como parte de la familia, por supuesto, que hay que colaborar. Entonces, el niño desde pequeñito, pues está bien que se le dé esas tareas que también es muy importante, el que él mantenga su habitación limpia. También es importante que los niños aprendan y comprendan que recoger su habitación no lo tienen que hacer por obediencia, sino pues por amor y cooperación, igual que hacemos el resto de los miembros de la familia otras cosas, que todos somos un equipo, que remamos todos juntos para poder disfrutar de un hogar agradable y acogedor. Y así inculcarle que su labor es pues súper valiosa, igual que la del resto de la familia. Yo creo que de esa manera los niños lo ven como algo deseable, algo de lo que sentirse orgullosos, ¿no? De formar parte de una familia amorosa en la que todos cuidan de todos y del espacio que comparten. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, oh, you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. También es súper importante que los niños, cuando digo niños también digo adolescentes, me refiero a nuestros hijos, ¿no? Pues eso, que sientan que verdaderamente es su habitación,
que le nazca la voluntad de cuidar de ella. Entonces, una de las maneras que creo yo es que dándoles la oportunidad de que ellos escojan la decoración en lugar en el que desean tener cada libro, cada juguete, cada objeto, y, o sea, respetar su independencia. Porque yo creo que así los hijos se hacen más responsables de lo que es su espacio. Les tenemos que permitir que lo sientan como suyo para que así ellos lo cuiden. Yo creo que es súper importante que nosotros pues evitemos recolocar y reorganizar las cosas a nuestro parecer y por supuesto cuando estén ellos dentro pues llamar a la puerta antes de entrar, no sé, respetar el espacio de ellos para que ellos también respeten el nuestro. O sea, haciéndoles responsables de su cuarto, aprenderán a hacerse responsables de sí mismos. Porque de esta manera, ya que a nosotros nos gusta estar en nuestra habitación o en nuestro salón, pues a ellos les apetecerá estar en su habitación para jugar o pasar más tiempo en ella. Y aquí simplemente quiero mostraros cómo he hecho unos flanes de huevo en 20 minutos en la freidora de aire. La verdad es que, bueno, solamente tiene 3 ingredientes: azúcar, leche, que yo en mi caso le he puesto de almendra, y los huevos. Todo eso bien batido. Hacemos caramelo casero. Si queréis comprarlo, pues lo compráis y luego lo ponéis en los moldes. En la freidora, en el programa que tiene de hacer dulce, o si no, pues lo ponéis a 180 grados durante 20 minutos y os van a salir unos flanes que están de rechupete. Os voy a dejar la receta en la cajita de información. Yo aquí me han salido solamente 3, pero porque estos moldes no tengo de flanes, quiero comprarme unos y estos son muy grandes, o sea que han salido 3 flanes pero tremendos, súper grandes, pero de verdad que estaban deliciosos. I see you, life goes bright. The moon, the stars, the fireflies, they light. It seems as if the world stopped turning round and round. Oh, since I found you. I knew you'd fit me like a glove the day I fell in love with a dream of me and you. I know it sounds crazy, baby, try to understand me, please do. And I really don't mind. Y hasta aquí, corazones, el vídeo de hoy. Os dejo con unas imágenes de la habitación de mi hija y de verdad que la reflexión de hoy es, bueno, pues para que animemos a nuestros hijos a mantener su habitación organizada y limpia. Y hazlo promoviendo valores como la cooperación familiar, el amor propio, la responsabilidad con uno mismo. O sea, no sé, contarle cómo hacerlo, cómo pues los beneficios que le va a dar teniendo la habitación limpia, como por ejemplo que le va a ayudar a dormir mejor, a encontrarse más a gusto en su espacio y a sentirse orgulloso de sí mismo. Lo que creo es que una petición sincera siempre es mejor recibida que una imposición y adquirir valores siempre es más sano a largo plazo que obedecer ciegamente. Así que nada, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Me despido con un fuerte abrazo y de verdad, de corazón, os digo que os quiero muchísimo, que muchísimas gracias por ver mis vídeos y que, como siempre os digo, corazones, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.
my lady.